Queridos jóvenes, nuevamente un saludo cordial para todos ustedes. Vamos a dar continuación a las temáticas referentes a la informática aplicada. En este momento tenemos lo que es el momento 4, que refiere a los tipos de computadora. Cuando hablamos de tipos de computadora, nos referimos a la forma de clasificar en sí a las computadoras. Pueden ser clasificadas por su tamaño, su forma, el uso que se les da, o de alguna manera buscar otro tipo de clasificación que sea directamente relacionado con alguna representación dentro de lo que es la computadora. Pero para que ustedes puedan entender más la temática, yo he podido clasificar de dos maneras los tipos de computadora. Pueden ser por su representación física, como también por su potencia. Dentro de lo que se refiere a la representación física podemos ver tres tipos de computadoras: las computadoras analógicas, las computadoras digitales, las computadoras híbridas. La parte de la potencia podemos referirnos a lo que es las supercomputadoras, las macrocomputadoras, o también conocidas como mainframes, los servidores de red, las estaciones de trabajo, los computadores personales y por último las computadoras móviles, ¿no? En este capítulo vamos a ir desarrollando cada una de las, en este caso cada uno de los tipos de computadora, y ustedes más o menos van a ir viendo las diferencias y los tipos de uso que se les puede dar. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a ver las computadoras por su representación física. Las computadoras por su representación física, ya les decía, son las analógicas, las digitales y las híbridas. En este caso vamos a hablar sobre el tema de las computadoras analógicas. Ustedes pueden ver en estas imágenes, son dos ejemplos de computadoras analógicas. Y una computadora analógica justamente es un ordenador analógico. Es un tipo de computadora que utiliza dispositivos electrónicos o mecánicos para modelar el problema que se resuelve, utilizando un tipo de representación de cantidad física para expresar los valores que conforman el resultado. Cuando hablamos de computadoras analógicas nos referimos justamente a computadoras que no tienen, como ustedes pueden ver en la imagen, una pantalla directa donde se represente la cantidad de datos, sino que estas computadoras trabajan de manera analógica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la parte analógica? Les voy a dar una explicación muy clara al terminar estos tipos de computadora para que me puedan entender por qué son computadoras analógicas. Pero estas computadoras analógicas, pues en los ejemplos, podemos nosotros verlo dentro de lo que son los predictores de marea. Estoy hablando justamente de lo que son los mares, los océanos, ¿no? Ayudan justamente a buscar la predicción dentro de lo que es las mareas en los océanos. También tiene la integración del agua, ¿no? Que justamente refiere a lo que son en los predictores de marea, están relacionados. También vamos a buscar en los computadores de datos del objetivo para submarinos. Normalmente los submarinos tienen computadoras analógicas dentro de lo que es el submarino, los cuales analizan datos justamente referentes a alguna situación que ellos están realizando. Posteriormente tenemos que este tipo de computadoras analógicas son un modelo hidráulico de la economía del Reino Unido. Bueno, es algo más relacionado con el tema del ámbito económico, ¿ya? O sea, es más o menos un modelo matemático que ayuda justamente a lo que es la parte económica en sí del Reino Unido, ¿no? Posteriormente tenemos el mecanismo de Antikythera, así si me entienden un poco, y la regla de cálculo. Por estos dos últimos se los voy a dejar a ustedes para que puedan más o menos realizar una posterior investigación. Pasando a lo que es las siguientes computadoras, tenemos las computadoras digitales. Las computadoras digitales, ustedes pueden ver ahí en el ejemplo, son más o menos relacionadas con las calculadoras o las computadoras de escritorio, ¿no? Estas calculadoras que ustedes ven son las calculadoras HP y las Casio, que yo, bueno, en este caso las he tratado de colocar como una especie de ejemplo para que lo puedan entender. Son computadoras digitales o considerados así. Y luego tenemos lo que es la computadora de escritorio, la que ustedes normalmente conocen. Y dice que una computadora digital es un sistema que acepta y procesa datos que han sido convertidos al sistema binario. Las mismas unidades están separadas en diferentes unidades, ¿no? Al mismo tiempo son máquinas con propósitos diversos, teniendo así la entrada, proceso y salida. Ya les decía que en una clase anterior que las computadoras solamente leen dos números, que son el 0 y el 1. Entonces este tipo de computadoras digitales solamente aceptan datos como el 0 y 1 dentro de lo que es su sistema.
¿ya? Por eso es que tienen procesos de entrada, en sí, procesos de entrada y procesos de salida, ¿ya? Los ejemplos más claros podrían ser las calculadoras de bolsillo, las que les decía acá, y las computadoras de escritorio, la que conocen normalmente. Luego tenemos las computadoras híbridas. Las computadoras híbridas están justamente, en sí son la conexión que tiene una computadora digital con una computadora analógica. Estas están conectadas a través de una interfaz que permite el intercambio de información entre las dos computadoras y en desarrollo de su trabajo en conjunto. Los ejemplos más claros para demostrar lo que es una computadora híbrida justamente son una máquina de electrocardiograma. Ustedes pueden ver aquí en la parte inferior, esto es una máquina de electrocardiograma. Esto, cuando ustedes ven a una persona que está, digamos, mal del corazón, normalmente le colocan esto para ver sus signos vitales, ¿no? Posterior a eso tenemos el contabilizador de un surtidor de gasolina. Cuando ustedes van a un surtidor de gasolina, lo primero que van a ver en sí en el surtidor es justamente esto, ¿no? La imagen puede reflejar es en sí lo que es un medidor, ¿no? Donde nos mide la cantidad de venta y cuántos litros está realizando la carga. Luego tenemos el sistema de control de procesos en la industria química y la máquina y las máquinas de ultrasonido. Estos dos también se los voy a dejar justamente para que ustedes puedan realizar su investigación. Bien, ahora, lo que les decía en un principio, ¿no? Algunos no me están entendiendo qué es analógico y qué es digital. En este ejemplo lo he colocado como una nota y dice que para que me puedas entender, ¿no? Tomaremos en cuenta la medición que se puede dar en un multímetro. Un multímetro, por si acaso, es lo que ustedes ven aquí en la imagen, ¿ya? Un multímetro. Esto es un multímetro. El concepto se los voy a decir posteriormente. Ahorita no interesa tanto eso, pero en un multímetro nosotros tenemos la medición analógica y la medición digital, ¿ya? Ustedes pueden acá ver una aguja que está midiendo y acá justamente ya datos que están configurados en números directos, ¿no? Dice, en este ejemplo podemos ver que cada multímetro tiene diferentes formas de señalar la magnitud numérica de lo que se mide. Es decir, por un lado, lo analógico no muestra datos exactos de la medición. En cambio, lo digital muestra con precisión la cantidad medida, siendo de esa la gran diferencia. Miren, cuando ustedes miden algún tipo de dispositivo electrónico con un tester analógico, no les va a dar un resultado directo y concreto. O sea, va a haber una leve variación, ¿ya? Puede, por ejemplo, tener, digamos, variaciones en decimales. En cambio, en lo que es un multímetro digital, la situación no es así. En un multímetro digital la medición es un poco más concreta, ya casi mucho no va a tener esas variaciones leves que tiene en este caso en un multímetro analógico. A ver, es bueno, espero que con eso hayamos podido entender justamente para qué sirven lo analógico y lo digital. Pasaremos ahora a las computadoras por su potencia. Las computadoras por su potencia se dividen justamente en lo que son, por ejemplo, la supercomputadora. Esta supercomputadora es una computadora muy potente y rápida. Está diseñada para procesar enormes cantidades de información en un tiempo determinado y obviamente se dedica a una tarea específica. Están controlados justamente por un control de temperatura especial, esto para disipar el calor. Cuando hablamos de disipar el calor significa para enfriar el calor. Esta parte de la disipación lo vamos a ver en hardware. Vamos a ver cómo se tiene que enfriar una computadora, ¿ya? Pero dentro de lo que son las supercomputadoras tenemos ejemplos. Y estos ejemplos van directamente con la supercomputadora sirve para la búsqueda y estudio de la energía y la energía de armas nucleares, ¿ya? También la búsqueda de yacimientos petrolíferos en lugares donde existe bastante movimiento, bastante situación sísmica, ¿no? O sea, bastante actividad sísmica, si vale el término. Luego, las supercomputadoras nos ayudan al estudio y predicción de tornados. O sea, casi normalmente en nuestro país no lo vemos, pero sí en lugares como Estados Unidos sí se ve, digamos, este tipo de climatología. Luego también tenemos, ¿no? El estudio y la predicción del clima en cualquier parte del mundo. Eso sí forma parte dentro de lo que es, digamos, una supercomputadora. Y finalmente la elaboración de maquetas, proyectos de la creación de aviones o simuladores de vuelo.
Eso es lo que en esencia es una supercomputadora. Pasemos ahora a una macrocomputadora. Las macrocomputadoras también son conocidas como mainframes. Estas macrocomputadoras son muy parecidas en sí a lo que son las supercomputadoras, pero con la diferencia de que en sí, miren, esta macrocomputadora tiene mayor capacidad de control y pueden utilizar a más usuarios, ¿no? Estas macrocomputadoras son utilizadas en instituciones que procesan la información de grandes bases de datos. Por ejemplo, normalmente esto es para actividad más o menos militar, ¿ya? En nuestro país lamentablemente no tenemos este tipo de computadoras, pero bueno, como ejemplo, digamos, podría estar, digamos, la actividad militar que tienen algunos países en sí, ¿no? Y también podríamos decir que estas computadoras son utilizadas, por ejemplo, en algunas empresas mundiales, ¿ya? Algunos ejemplos de estas macrocomputadoras, dice, en su mayoría son utilizados como servidores en los sistemas de redes. O también tienen la misma funcionalidad, tienen las mismas funcionalidades de una supercomputadora, pero con algunas diferencias, lo que les decía hace rato, ¿no? Bien, luego tenemos los servidores de red. En los servidores de red, estos son ya de rango medio, ¿ya? Lo utilizan algunas empresas o departamentos de tipo mediano y actúan justamente interconectados en una red local, ¿ya? Esto de red local lo vamos a elevar justamente en redes y ahí vamos a determinar más o menos qué son las redes locales, redes metropolitanas y demás. Pero para lo que es el concepto, justamente se requiere este tipo de servidores de red para justamente distribuir lo que es la red y dar acceso a las estaciones de trabajo, ¿no? O sea, que estén conectadas si va en este sentido. Tenemos algunos ejemplos. Tenemos los servidores de correo, los servidores web, servidores proxy, servidores chat y servidores de base de datos. Un ejemplito más sencillito, podemos ver que los servidores de base de datos lo tiene, por ejemplo, la empresa Tigo, ¿no? Ustedes saben bien que Tigo maneja tus datos. Cuando tú vas, digamos, a la empresa y requieres algún tipo de información, Tigo justamente maneja este tipo de servidores de base de datos. ¿Por qué? Porque almacena justamente los datos los datos de cada persona, ¿ya? Pasamos ahora a los workstation, las estaciones de trabajo. Estas estaciones de trabajo son justamente computadoras ya que están diseñadas para aplicaciones mucho más en sí, para una capacidad mayor, ¿no? Requieren justamente capacidad para que puedan ser utilizadas de acuerdo, como por ejemplo ustedes ven acá, tenemos una estación en sí, un estudio de sonido, o en este caso, un estudio de aplicaciones o diseños 3D o diseño gráfico, ¿no? Requiere mayor cantidad de RAM y obviamente requiere mayor cantidad de lo que es velocidad en el CPU, o sea, en el microprocesador, ¿ya? Luego tenemos las computadoras personales. Estas ustedes ya la conocen, creo que no hay mucho que decir. Estas computadoras son justamente lo que ustedes utilizan en sus casas, ¿ya? La única variedad de estas computadoras personales es que justamente tienen distintos modelos y de acuerdo, estos modelos justamente van de acuerdo a las necesidades de cada persona, ¿no? Aquí yo he colocado computadoras de escritorio en general como son las Pentium, las Core i3, Core i5, Core i7, entre otros, ¿ya? Luego tenemos las computadoras móviles. En estas computadoras móviles en la actualidad ya casi están, digamos, si vale el término, obsoletas. ¿Por qué? Porque ya tenemos los dispositivos que justamente están cubiertos por lo que son los smartphones, ¿no? Anteriormente habían, en los ejemplos, les voy a colocar los asistentes digitales personales, los PDA. También estaban las computadoras de bolsillo, organizadores o agentes personales. Y finalmente comunicadores personales y calculadores programas de bolsillo, ¿no? Ustedes pueden ver los ejemplos, ya casi en el mercado no se ve este tipo de productos. ¿Por qué? Porque han sido justamente reemplazados por unos smartphones, ¿no? Bueno, eso sería todo, queridos estudiantes. Muchas gracias por su atención. Ahí les dejo algunos memes para que ustedes más o menos puedan entender más o menos lo que he querido tratar de llevar dentro de lo que es su en sí una ayuda para que me puedan entender las clases que estamos pasando de manera virtual. Eso sería todo. Muchas gracias.